Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que se están conectando. En este momento son las 4:30 de la tarde y yo quisiera invitarlos a todos a estar con nosotros durante las próximas media hora, los próximos 25 minutos más o menos que durará la grabación del programa Tú Decides. Hoy tenemos la suerte de contar en nuestra transmisión en vivo con José Daniel Ferrer, que ha estado durante toda esta semana, en realidad hace semanas y meses ya, denunciando el incremento de la represión dentro de la isla contra los miembros de UPACO, en realidad contra toda la oposición, en realidad contra toda la ciudadanía, ¿no? Lo estamos viendo en redes sociales en todos los momentos, los videos se hacen virales de las golpizas y de los abusos policiales, de la brutalidad policial dentro de la isla contra básicamente cualquier cubano que esté incluso caminando por la calle con el nasobuco más o menos bajo, ¿no? Eso puede ser una razón para ser golpeado, para ser abusado en la isla, como le ocurrió recientemente a los artistas cubanos, Michael Osorbo y también a Luis Manuel Otero Alcántara. De eso también estaremos conversando el día de hoy. Así que en este momento, como siempre, les pido que compartan este link de Facebook. Estará disponible en YouTube en cuanto termine la transmisión. Vamos a estar también conversando un poquito sobre el cinismo de algunos regímenes, de algunos gobiernos en la región, como es el caso de México, con la dictadura cubana y, por supuesto, continuar animándolos a todos a contarle a sus amigos, especialmente a los que están en la isla, sobre la iniciativa Solidaridad Entre Hermanos. Continuamos en este proceso de empacamiento y envío. Estaremos dándole más información en el momento que sea oportuno, pero todavía están a tiempo las personas dentro de la isla de inscribirse para solicitar la ayuda, especialmente esos que son los más necesitados. Probablemente esas personas no tienen acceso a internet, entonces usted que me está viendo en este momento puede servir de puente para inscribir a estas personas, a esos ancianitos, a esas personas que no tienen dónde vivir, a esas personas que están pasando aún más miseria y más necesidad de la que pasa una familia cubana promedio en medio de esta grave crisis que significa la dictadura cubana, pero también en medio de los riesgos de contagio por el COVID y también de los abusos que, aprovechando la excusa del COVID, la dictadura cubana está implementando contra la sociedad. Usted puede ayudarlos inscribiéndolos directamente en la página web Solidaridad Entre Hermanos, en la página web, de Solidaridad Entre Hermanos. La página web es cubaencrisis.org/ayuda. Les repito, la página web donde puede inscribirlos para la iniciativa Solidaridad Entre Hermanos es Cuba en Crisis, la tengo aquí abajo en este instante, cubaencrisis.org/ayuda. A través de la página en Facebook de Cubanos por el Mundo y de Hola Otaola también hay un link que pueden, al que pueden entrar en caso de que esta página web no les esté funcionando para inscribirse. O sea, también pueden inscribirse a través de las redes del programa Hola Otaola. En cualquiera de los dos casos, nosotros estaremos teniendo acceso a esa base de datos y pasándosela a los cubanos que dentro de la isla, me refiero a los líderes opositores y también a las iglesias cristianas que estarán repartiendo la ayuda. Y por supuesto que esa es la intención y eso es lo que estamos haciendo, pero vamos a necesitar presionar hasta lograrlo, presionar afuera y presionar adentro también. Así que vamos a estar informando oportunamente de en qué pasos está. Mientras tanto, les repito, usted puede ayudar a alguien a inscribirse en cubaencrisis.org/ayuda. Y con esa información yo quisiera comenzar ahora la transmisión del programa de radio Tú Decides, que saldrá el día de mañana sábado y también el domingo a la 1 de la tarde por las ondas de Radio Martí directamente hacia la isla, pero usted
si está en estos momentos conectado, si Etexa todavía no le ha robado todos sus datos, puede disfrutarlo con nosotros ahora mismo, en vivo, dejar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias en los comentarios de este perfil de Facebook y nosotros estaremos, bueno, pues comentando algunos de ellos, saludándolos en cuanto termine la transmisión del programa. Y con eso comenzamos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana, sobre lo que vivimos los cubanos día a día en nuestro país, pero también está dedicado a la invitación a la acción, a la transformación de esa realidad que depende, quizás no exclusivamente, pero que depende en primer lugar y fundamentalmente de la acción de todos nosotros. Por eso, desde este espacio, desde Tú Decides, también se promueve la plataforma de movilización ciudadana Cuba Decide, dedicada a movilizar a la ciudadanía cubana, a la nación cubana, dentro y fuera de la isla, pero también a la comunidad internacional en favor del cambio de sistema. Y hoy tenemos un programa bastante intenso, con mucha información, pero quisiera comenzar quizás por indignante, comentando la complicidad, no sé si es complicidad o cinismo, o es complicidad y cinismo, de la Secretaría de Salud y Administración de Finanzas de Ciudad México, de lo que conocemos como el DF. Esta Secretaría de Salud y Administración y Finanzas, que está llevada por la señora López Orellano, tuvieron el cinismo a la hora de hablar sobre los casi 600, en realidad 585 entre médicos y enfermeros cubanos que están en ese país con motivo del COVID, del azote del COVID en ese país. Tuvieron el descaro de decir, esta señora tuvo el descaro de decir que que esos médicos, que esos profesionales cubanos se encuentran como voluntarios en esa ciudad ofreciendo sus servicios. Algo que yo no puedo interpretarlo más que como una burla macabra contra esos 585 cubanos que ya sabemos que son tratados como esclavos, pero que además es conocido que el régimen cubano se está llevando por esta cooperación, y esta es información que da Diario de Cuba, se está llevando por esta cooperación $6.255.792. Eso significa que cada uno de estos profesionales, cada uno de estos 585 entre médicos y enfermeros, estaría en promedio ganando $10.700 por su colaboración. Sin embargo, en 3 meses, la dictadura cubana le ha dado a estos profesionales $660, menos del 20% de lo que el gobierno de México le ha pagado directamente a la dictadura, dinero que deberían invertir, no solamente, bueno, en primer lugar, en pagarle el justo valor de su trabajo a estos médicos, pero también en la comida que dice Díaz-Canel no va a poder importar por falta de recursos, y que es comida necesaria, ¿no? Comida que está exigiendo el pueblo cubano en este momento. No deja de ser indignante la complicidad de regímenes todavía en nuestra región, de gobiernos democráticamente electos, como fue el caso del gobierno de López Obrador en México con la dictadura cubana, ¿no? Y todo el esfuerzo que se está haciendo desde los llamados frentes progresistas. Ahora mismo incluso se han inventado una internacional progresista que, entre otras cosas, tiene entre sus principales objetivos la frase esta inventada por la dictadura de Hands Off Cuba, o sea, quítale las manos de arriba a Cuba, y por esto ellos quieren decir: no hables de los presos políticos, no hables de la represión,
no hables de la ocupación de la dictadura cubana en Venezuela, no pidas el cambio de sistema en Cuba, no te solidarices con el pueblo cubano. Lamentablemente, todavía hay muchos en el mundo de todos los tipos, ¿no? Y de todas las esferas, ¿no? Desde Gael García Bernal hasta López Obrador, que están dispuestos a callarse ante el sufrimiento del pueblo cubano, incluso ir un paso más allá, no solamente callarse ante el sufrimiento del pueblo cubano, sino ser parte de la maquinaria de propaganda, que es también una maquinaria de represión contra la ciudadanía cubana, contra los seres humanos que vivimos que viven en la isla y que están sufriendo la represión y la imposición de ese gobierno dictatorial, que en lo único que ha sido eficiente es en aumentar la represión y la implementación del terror, ¿no? La implementación de las amenazas. Nos hacía llegar desde el Instituto Patmos, del pastor Mario Félix Llonar, nos hacía llegar una lista de casi 30 personas, y por supuesto estas son los documentados, son los casos más conocidos, ¿no? Como es el caso de Deilian Hernández, de Nancy Alfaya, de Boris González Arenas, de Mónica Baró, y la lista sigue hasta 30, pero probablemente la lista es mucho mayor. El listado actualizado de todos los multados en virtud de este infame decreto ley 370, mediante el cual la dictadura cubana simplemente intenta amenazar, intimidar en realidad a cualquier cubano, ¿no? Pero especialmente a esos que levantan su voz para protestar en las redes sociales, para describir la realidad en las redes sociales. Yo tengo que decir que de manera muy infructuosa, ¿no? Los cubanos cada vez alzan más la voz, los cubanos cada vez protestan más, los cubanos cada vez reclaman de manera más elocuente y más obvia y más abundante y más frecuentemente sus derechos ante también el incremento de las dificultades para poder sobrevivir en la isla, de las dificultades para poder vivir normalmente en la isla. Ya van por más de 30 los casos conocidos de multas, que incluyen en muchos casos también decomiso del teléfono celular, en algunos casos detenciones, en algunos casos golpizas, como fue el caso de la golpiza que le dieron a Luis Manuel Otero Alcántara. Creo que tenemos algunas fotos que el mismo artista publicó en sus redes sociales, y también a Michael Absorbo por no tener el nasobuco puesto, es decir, mentira, ¿no? Por supuesto que esto no tiene nada que ver con el nasobuco. De hecho, ellos tenían el nasobuco puesto, estaban comiendo y por eso en ese momento no lo tenían debidamente colocado en el rostro. Fueron detenidos inmediatamente en el acto, fueron detenidos, y cuando fueron liberados en este estado que ustedes están viendo, ¿no? Después de haber sido brutalmente golpeados en una celda de la policía de Los Castro, ¿no? Esto es la brutalidad policial que viven los jóvenes cubanos, que viven los artistas independientes cubanos, que vive cualquier cubano que se atreva a decir lo que piensa. Incluso si lo que piensa no es directamente contrario al régimen cubano. Lo alternativo es reprimido en Cuba, y estos dos valientes jóvenes, estos dos valientes artistas han sufrido en su carne la brutalidad policial de la dictadura cubana, ¿no? Y otros, como el joven de 20 años, este muchacho se llama Yanquiel Gutiérrez, fue multado, ha sido citado en múltiples ocasiones, finalmente fue detenido por más de un día. Yanquiel vive en Camajuaní. Eso pertenece a Taguayabón, en Las Villas, en Villa Clara, y ha sido intimidada a su familia, ha sido amenazado, ha sido detenido simplemente por expresar en redes sociales la necesidad de que ETEXA baje los precios, ¿no? Una necesidad que ya no solamente es de que baje los precios, es también de que deje de robar, de que deje de quitarle los datos a los cubanos, que hacen un esfuerzo enorme para, incluso pagando los altos precios, los precios prohibitivos de ETEXA, poder tener algún acceso a los datos, y sin embargo son robados
por la dictadura, como le ha pasado a muchos cubanos, como estuvo denunciando Tania Bruguera y otros también dentro de la isla. Pero la reacción del pueblo cubano, contrario a lo que probablemente desea, contrario a lo que está persiguiendo Raúl Castro, a lo que desea Díaz-Canel cuando sale en televisión nacional ordenándole ser implacable a la policía de la dictadura contra cualquier cubano que quiera comerciar para poder sobrevivir o simplemente que se baje el nasobuco para tomar aire en un momento determinado, contrario a los deseos de ellos de impartir e implantar el terror en la sociedad cubana. Lo que estamos viendo, lo que se ve en las calles cubanas, lo que se ve en redes sociales es que los cubanos cada vez reaccionan con menos miedo a la situación, que los cubanos cada vez exigen más sus derechos, que los cubanos cada vez se rebelan más contra el hecho de ser abusados por la policía, de ser abusados por la dictadura. Este fue el caso de una mujer que simplemente se bajó el nasobuco para tomar un poco de aire y fue inmediatamente abordada y abusada por la dictadura cubana. Vamos a escuchar un momento el final de su discusión con el policía. Estás equivocado. Oye, estás equivocado. Equivocado tú. No tú. A mí, mira, mantén la distancia en primer lugar. Mantén distancia. Oye, te dije que no te se me acerque. Espérate, o tú quieres que te coja. ¿Qué me vas a coger de qué? ¿De qué? ¿Qué me vas a coger No de qué? te Mira, hagas gracioso. ni estoy haciendo, ni estoy cometiendo ningún delito. No, oye, yo me la tomé, pero déjame tranquila. Dame el carnet ahora. Mira, usted es un guajiro bruto que no sabe nada. Dame el carnet. No te voy a dar nada. ¡Oye! ¡Cuidado! Dame el carnet. ¡Me suelta! Bueno, dame el ¡Me carnet. suelta! ¡Cojones! ¡Me retingo en toda la revolución! ¡En Ciudad! Supimos que esta señora finalmente pudo salir de las manos de este policía y estábamos escuchando las palabras graves, ¿no? Las palabras serias, lo ofendida y lo molesta que estaba esta señora ante el abuso, ante el atropello de la policía y cómo esta mujer desde su sencillez y también desde su indignación, termina diciéndole al policía, ubicando a este represor en realmente cuál es el problema, ¿no? En por qué ella tiene que sufrir este acoso y este hostigamiento por parte de la policía. Y precisamente la culpa la tiene lo que ella llama la revolución, lo que ella llama Fidel Castro. Y lo que todos sabemos que es no solamente la revolución y el legado de Fidel Castro, lo que todos sabemos que es el sistema en Cuba, ¿no? Y eso es un ejemplo muy ilustrativo de cuán claros estamos los cubanos, ¿no? De cuán clara está la ciudadanía cubana cuando sabe que esta represión no tiene nada que ver con un nasobuco que bajó durante 2 minutos, ¿no? Esta represión tiene que ver con una dictadura que quiere callar al pueblo, que quiere callar a los ciudadanos, que quiere intimidar a los ciudadanos, que ya no tiene ningún otro recurso porque se sabe que nadie le cree, se sabe repudiada por la ciudadanía, se sabe no querida por ese pueblo y el único recurso que le queda es la violencia y la represión. Pero ante la violencia y la represión, los cubanos están respondiendo con indignación ante la mediocridad y la corrupción de ese sistema criminal que está en el poder, con indignación ante la violencia y la falta de oportunidades que significa continuar con ese sistema. Por eso lo que hay que hacer es cambiar ese sistema y por eso hay tantos cubanos enfrascados en la tarea de lograr ese cambio. Uno de ellos es la opositora cubana, la joven cubana, Kaylee de la Mora. Kaylee, estuvimos conversando sobre ella la semana pasada, el viernes pasado ella fue llevada a prisión, ella anunció
que estaría en huelga de hambre. El coordinador general de la UNPACU, José Daniel Ferrer, ha anunciado también que la huelga es de hambre y de sed desde hace 3 días que no se sabe sobre Keili y su delicado estado de salud. Sobre ella queremos conversar con José Daniel Ferrer, pero antes de adentrarnos en la situación de Keili, que necesita toda nuestra solidaridad, como necesita también nuestra solidaridad todo el movimiento democrático cubano y la represión que están viviendo los miembros de UNPACU desde hace semanas ya, y que en las últimas 48 o 24 horas se ha vuelto cada vez más asfixiante. Supimos que Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU en La Habana, fue brutalmente golpeado dentro de la celda después de habérselo llevado detenido en la noche de ayer. La sede principal de UNPACU, varias de sus sedes, pero la sede principal en Altamira, donde vive José Daniel Ferrer con su familia, ha estado sitiada, la calle militarizada. José Daniel estuvo incomunicado durante muchísimas horas. Finalmente logró comunicarse para hacer varias transmisiones en vivo desde Altamira, donde pudimos ver la situación en la que se encuentra él y su familia, y donde también pudimos escuchar su clara, su valiente denuncia de esta situación. Gracias a Dios tenemos también en este momento a José Daniel Ferrer en la línea, y si es posible tenerlo con imagen, por favor, entren y tengamos en vivo también a José Daniel Ferrer en este momento. José, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Rosa. Un fuerte y fraterno abrazo. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien, de ánimo y de salud, bastante bien. Un día hoy bastante intenso, desde ayer, como tú bien describías, en incremento por todo el país la represión. Y acá en Santiago de Cuba, con mucha fuerza represiva movilizada en todos los barrios donde tenemos activistas de UNPACU, promotores de Cuba Decide, el régimen. Desde ayer, cuando escucharon que íbamos a estar 24 horas en huelga de hambre y de sed en apoyo, en solidaridad con Keili de la Mora Valle, pues inmediatamente cercaron acá la entrada a la sede principal, y desde ayer han impedido que más de 30 activistas pasen. Ya la cifra está cerca de los 50 activistas a quienes le han obligado a retirarse bajo amenaza de que si no se retiran, pues se lo llevan detenido. Tenemos detenidos en varias partes del país, estamos con dificultades con las comunicaciones, y según nos vamos comunicando, vamos actualizando cuál es la situación en cada lado, en cada lugar. Pero es decir, lo que más tenemos es impedirles salir de viviendas o entrar a vivienda, y también detenidos. Y ayer, como has explicado, Saqueo Báez recibió una fuerte golpiza, le golpearon, le marcaron el rostro, le dieron golpes por todo el cuerpo, y no solamente a él, también a su esposa María Josefa Gonzardiña, que también es miembro de UNPACU, y dama de blanco, y es promotora de Cuba Decide. Saqueo es el vicecoordinador general de la UNPACU a nivel nacional y uno de nuestros principales promotores de Cuba Decide a nivel nacional. Estamos bajo constante ataque, pero con más ánimo, con más energía, con más fuerza, con más deseo de luchar por Cuba libre, democrática, justa y próspera. Te voy a pedir más adelante, en la medida que el tiempo lo permita, si me puedes facilitar que demos a la luz una carta que me acaba de llegar, una carta que agradezco muchísimo, de la embajada. Hoy ha sido un día de muchas emociones y de noticias positivas en medio de la represión, que también consideramos la represión en buena medida como positiva, porque es el indicador de que andamos, como diría Cervantes en el Quijote, Sancho, si los perros ladran es porque andamos. Es decir, si la jauría que sirve a la tiranía ladra, golpea, detiene, como le pasó a estos artistas del movimiento San Isidro,
a Luis Manuel y a Michael Osorbo por enésima vez, porque los detienen y golpean como otros muchos activistas, como a las Llamas de Blanco, como a nuestros activistas y promotores de Cuba Decide constantemente, y otros muchos activistas a lo largo y ancho del país, periodistas independientes. Y te decía que hoy ha sido un día muy positivo, porque con hambre, con sed, pero respondiéndoles, diciéndoles la verdad en la cara a los represores, a los que tienen en el frente, a los que tienen en las esquinas, que oyen bien claro lo que el discurso que le estábamos transmitiendo y que le vamos a continuar transmitiendo durante el resto del día. En medio de toda esta situación, muchas informaciones sobre esa distinción que tanto agradezco y que comparto con todos para que de verdad tenga sentido, porque es el reconocimiento a la lucha de todos nosotros dentro y fuera de Cuba, a todos los presos políticos. Y José Daniel está hablando en este momento. Está hablando en este momento de la medalla Truman Reagan a la libertad que le fue entregada el día de hoy, y probablemente mi opinión es que eso también ha despertado la soberbia y la furia de la tiranía ante el reconocimiento internacional y especialmente el reconocimiento de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en la ciudad de Washington a José Daniel Ferrer por su trabajo, por su ejemplo valiente de lucha contra la opresión en favor de la democracia y los derechos humanos, pero también muy claramente contra el comunismo totalitario criminal cubano. Por todo ello, muchas felicidades, José, teníamos que haber empezado por ahí. Muchas felicidades por esta medalla. Es una medalla que compartes con mi papá, con Osvaldo Payá, a quien también le fue entregada de manera póstuma, y para mí es un gran orgullo que tú recibas la medalla Truman Reagan, y parece que para Díaz-Canel y para Raúl Castro es motivo de mucha soberbia y de mucha envidia, porque la respuesta represiva y violenta ha sido brutal desde la noche de ayer con el asalto a casa de saqueo. Estuvimos todos muy pendientes, muy preocupados por cada uno de los miembros de UNPACU, por lo que estaba pasando en tu casa y con tu familia. Cuéntanos un poco, por favor, de qué está pasando en este momento alrededor de tu casa, de cómo está tu familia, y queremos hablar también de esa reacción internacional. De inmediato, pero te vuelvo a pedir que me conceda al menos 2 minutos para leer, aunque sea un resumen de una carta que me acaba de enviar la nuestra amiga, la amiga del pueblo de Cuba y de la causa de la libertad y la democracia de nuestro país, que es Mara Tecat, la encargada, la jefa de negocio, la encargada de negocio de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica acá en La Habana. No habíamos tenido tiempo. Bueno, la estaba leyendo cuando llegó la hora de entrar a tu programa y ahí paré la lectura y quiero compartirla contigo. Dice: La Habana, 12 de junio de 2020. Estimado José Daniel, ha llegado el momento de continuar nuestra conversación. Conversaciones que hemos tenido sobre libertad, democracia, derechos humanos y que han sido interrumpidas por detenciones, por mi prisión de 6 meses, por los asaltos en nuestra vivienda, precisamente momentos que ella solidariamente ha venido a ver qué está pasando, y hemos visto cómo las fuerzas represivas se esconden en una escuela, se esconden en una tienda, se esconden en un policlínico para que ella no le vea, y cuando ella se va, pues entonces inmediatamente aparecen, vuelan drones en el área, traen tecnología, equipos de todo tipo, porque temen a una mujer solidaria, a una mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos de los cubanos y de otras naciones, cuando viene a visitarnos acá en Santiago de Cuba. Dice: la única razón que ha mitigado mi indignación de tu injusta detención y maltrato es la felicidad de tu familia cuando finalmente pudiste volver a reunirte con ellos. Fue un gran alivio, pero solo un pequeño paso en el camino a tu exoneración definitiva. Lo que sufriste a manos de tu gobierno, en este caso de la tiranía que por desgracia oprime a nuestra nación, fue intencionalmente reconocido como una gran injusticia. Justicia, usted deberá perseguir, dice la instrucción bíblica judía. Los académicos interpretan la repetición de la palabra justicia para enfatizar el deber fundamental de buscar justicia para todos, en todas partes y con persistencia. El reverendo doctor Martin Luther King Jr. imploró de forma similar la justicia en cualquier lugar,
imploró de forma similar, dijo, ¿no? La injusticia en cualquier lugar amenaza a la justicia en todas partes, y eso era una realidad. Anteriormente ya hemos conversado sobre estos temas de la humanidad y compartimos la creencia de una sociedad que tenga libertad para promover cambios. Hemos visto cómo a los cubanos se les niegan estas libertades para poder expresar verdades. Incluso opiniones moderadas pueden recibir fuertes castigos. A pesar de ello, tú y otros permanecen incesantemente comprometidos en la lucha para lograr el acceso de los cubanos a todos sus derechos. Mi país, los Estados Unidos de América, se encuentra inmerso en una nueva etapa de conversaciones públicas y difíciles acerca de la justicia. Ha habido mucho dolor. No es la primera vez que hemos tenido este diálogo honesto, pero doloroso, y no será la última. Como tú mismo has manifestado públicamente, un diálogo abierto de esta índole está prohibido en Cuba. Berta Soler y las Llamas de Blanco han sido golpeadas por intentar asistir a misa para orar por los prisioneros políticos. La iglesia del pastor Alain Toledano fue destruida. Un hombre mayor, de familia, como Roberto Quiñones, ha sido despojado de recursos legales y sentenciado a cumplir trabajo forzoso por asistir a un juzgado. Silverio Portal, un hombre enfermo, fue golpeado en prisión, tan fuerte que perdió la visión de un ojo y continúa sin tan solo poder saludar a su esposa. Una y otra vez, aquellos que cuentan la verdad, hombres y mujeres, son golpeados, multados y coaccionados. Las familias sufren de intimidación y acoso constante. Tú no eres libre aún. Todo esto y mucho más sucede mientras la Constitución dice, y cito el artículo 55, las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzosa, tortura ni tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes. Mientras tú estabas en prisión, me reuní con tu familia, con tu mujer. Como mujer, fue muy emotivo hablar con tu esposa Nelva y con tu hija Marta Beatriz. Ambas mostraron un valiente compromiso por tu bienestar, arraigado profundamente en los valores y principios sobre los que hemos conversado. Tú, ella y todos aquellos que en Cuba se niegan a ser silenciados tienen mucha sabiduría por compartir y deberían ser escuchados. Todas las declaraciones que hace hoy los Estados Unidos de América son para ayudar a que ese día llegue pronto. Cabe recordar que hay muchas personas en el mundo que apoyan las libertades básicas para este país. Tú has visualizado un día en que Cuba disfrute de una democracia completa. Ese será el día en que Cuba cumpla su excepcional promesa. Saludos cordiales. Mara Tekach, embajada encargada de negocios, embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hasta aquí la carta que acabamos de recibir de esta amiga del pueblo cubano, amiga de nuestra causa, amiga de los defensores de los derechos humanos, de los promotores de Cuba Decide, de los activistas de las Damas de Blanco y de los activistas que pacíficamente promovemos la libertad y la democracia a costa de nuestra vida, de nuestra libertad, de nuestra integridad física, a costa incluso de la salud física y mental de nuestros seres queridos. Pero es nuestro deber y vamos a continuar adelante. Gracias a Mara Tekach y gracias al secretario de Estado Mike Pompeo y gracias al gobierno de los Estados Unidos y gracias a esa gran nación. Gracias a todos los amigos que son solidarios con nuestro pueblo que vive sin derechos y sin libertades y sumido en la más profunda miseria. Y gracias Así a es, ti y por que muchas veces expresan su solidaridad y ejercen su solidaridad prácticamente en solitario. Mara es un ejemplo de diplomacia comprometida, de diplomacia democrática, de respeto por los derechos humanos, de defensa de esos derechos en todas partes. Esperaríamos también de parte de las democracias del mundo y especialmente de la Unión Europea, de los países europeos, de las democracias latinoamericanas, también un acercamiento, ¿no? También un reconocimiento de todos los actores de la sociedad cubana, que son también los actores de la sociedad civil independiente, los opositores, esos que sufren represión por decir lo que piensan en Cuba, que sea Mara un ejemplo para todos ellos de cómo la diplomacia también puede ser una diplomacia comprometida, de cómo la diplomacia puede ser también una diplomacia coherente, como tú decías, José. También el secretario de Estado, de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha publicado un elogio a ti por haber ganado esta medalla
Truman Reagan de la libertad y ha exigido, instado al gobierno que hay en Cuba, al régimen cubano, a libertarte de ese injusto arresto domiciliario que sabemos que tú desconoces, pero que la dictadura mantiene sobre ti como una amenaza permanente. Tengo que decirte que también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, inmediatamente que supo de la situación, de lo que se está viviendo en este momento, de lo que estás viviendo tú, tu familia, los miembros de UNPACU, ha puesto también una publicación urgiendo a la dictadura a cesar la opresión sobre los ciudadanos y a cesar las prácticas represivas, así como el fracaso de las políticas sociales y económicas de la dictadura cubana, ¿no? Un fracaso que cargan sobre sus espaldas tantos cubanos en este momento. José, quiero seguir conversando contigo, se me acaba en este instante el tiempo del programa de radio, pero quiero que les pases un último mensaje a los cubanos que nos van a estar escuchando por Radio Martí. Sí, cómo no. El abrazo siempre fraterno y mi mensaje de siempre. Debemos luchar, debemos combinar nuestros esfuerzos, nuestras energías para alcanzar, conquistar de una vez y por todas la libertad y la democracia para Cuba. Debemos ser solidarios los unos con los otros, todos los grupos, todos los activistas, todos los buenos cubanos. Que Lili de la Mora en huelga de hambre, no sabemos ni siquiera cuál es su situación, cuál es su estado, nos preocupa mucho, hoy nos estamos solidarizando con ella, mañana lo haremos con ella y con otros activistas, pero la lucha es de solidaridad permanente, de solidaridad constante, de enfrentar en todos los terrenos, en todos los campos al opresor, hasta que tengamos esa Cuba fraterna, justa, con todos y para el bien de todos. Ustedes lo han oído y José, te pido que te quedes, pero me quiero despedir de este espacio radial con un tema que acaba de sacar Raudel, el rapero cubano, el Escuadrón Patriota, sobre la importancia de la vida, específicamente sobre las vidas cubanas que importan, que son las vidas de todos los cubanos. Escuchemos un minuto a Raudel. Yo, poniendo el foco de atención donde verdaderamente importa. Ya cubano, Cuba. The Cuban Lives Matter. El mundo está revuelto, pero por cada violación de los derechos en Cuba hay un soldado caído. Escucha, yo. Tumbar la dictadura, ese es el génesis. O morimos de un disparo como Kennedy. O reaccionamos de una vez que ante esta némesis, o nos que terminan como el genocidio somalí. Mi isla con parálisis total, alright. La crisis aquí es un hecho y niegan que la hay. Mi gente muere en esta motherfucking fight. La batalla de Manila como Fraser contra Cassius Clay. Comida pa' mi gente ya no hay. Medicinas pa' mi gente ya no hay. Libre expresión para mi gente ya no hay. Solo violencia, manipulación, mordaza, eso sí que hay. Tienen al pueblo anestesiado. Y continúa, pero los dejo a ustedes que la busquen en redes sociales. Tenemos que aprovechar los minutos que tenemos con José Daniel Ferrer. José, hay muchas personas que han escrito enviándote saludos, felicitándote por el recibo de la medalla Truman Reagan. Pero José Daniel, cuando nos despedíamos del programa de radio, hablabas de Kaylee de la Mora y tú has sacado esta iniciativa por su liberación. Free Kaylee, por favor, cuéntanos. ¿Cómo está ella? ¿Qué sabes de ella? En este momento, ¿qué podemos hacer? Sí, eso es precisamente el gran problema que tenemos, que con la justificación de la COVID-19, los carceleros de la prisión de mujeres en Cienfuegos dicen que está en aislamiento por 14 días, hoy estaría en el 8º día de ese aislamiento, pero la información que recibió la familia es que está en huelga de hambre y de sed, que tiene ya afectaciones, incluso la última noticia decía que los riñones le estaban doliendo mucho, que tenía ya problemas renales, que tenía la boca cuarteada,
por la deshidratación. Ya eso fue al 5.º día, hoy es el 8.º, ya sería mucho más notable, ¿no?, el deterioro tanto renal como el producido por la deshidratación. Pero entonces el gran problema está en que no le han dejado hablar ni siquiera telefónicamente con su familia, incluso los activistas allí están también bajo el acoso de la policía política. Parece que hasta su móvil, el móvil de KBG, fue ocupado por la policía, lo tenía su pareja, no nos hemos podido comunicar con él, hemos tenido muchas situaciones, muchas detenciones y llamadas de diferentes lugares, también nos han estado interrumpiendo la llamada telefónica, nos habían bloqueado 2 líneas, una ya le devolvieron el servicio, pero la otra sigue sin servicio, y en medio de esta situación de represión, una cuestión tras la otra, no hemos podido insistir para saber qué pasó con su móvil, dónde está, quién lo tiene. Sin duda lo debe tener la policía política, porque estuvieron publicando copias del chat de la conversación mía y de él, donde yo le decía que necesitaba que me mandase un video para visualizar la campaña que íbamos a comenzar, para darle fuerza desde allí, desde el lugar donde han estado recibiendo las noticias de que ella está mal, de que ella está en huelga de hambre y de sed, y que ellos son quienes nos las están transmitiendo o retransmitiendo a nosotros. Por esta campaña que hemos comenzado, y con la etiqueta, lo mismo en la ropa, que en papel, en pegatinas, en las redes sociales, y se están poniendo en parques, en postes del alumbrado público, en paredes, en muros, donde quiera. Tenemos a la policía política, como dirá mi hija esta mañana, están revueltos por toda la ciudad, porque cuando están vigilándonos acá, cuando tienen más de 40 de tropas especiales en torno a nuestra vivienda, pues también lo están haciendo en el Antonio Maceo, el reparto Antonio Maceo contra Miraida, lo están haciendo por el centro de la ciudad, llegando al Paseo Martí, en casa de la familia Hidalgo Cruz, Ever, Aide, Aymara, Ever Luis, allí también. Esta familia y otros activistas allí están bajo vigilancia, bajo amenazas de detenciones. Cuando ellos se concentran en diferentes puntos para controlar, pues nuestros activistas, los que menos ellos esperan, que son quienes van a ponerle el graffiti, la pegatina, pues se la ponen, dan un meeting, dan un discurso breve, dan 2 o 3 gritos de libertad para los presos políticos, vamos a la dictadura, y esto va ocurriendo por tantas partes a la vez que, alienta a uno, llama la atención de otros, genera simpatías en muchos y sobre todo mucha rabia en la fuerza represiva. Luego averiguan, y si logran captar en cámara, de las cámaras que tienen por todas partes, alguna persona, disculpa que estaba mirando un mensaje que me mostraban de cerco en Cienfuegos, pero sí sabemos desde temprano que tienen cercados allá nuestros activistas y hermanos de Consenso Ciudadano, Paco y Cuba Decide. Y entonces te decía que ellos reprimen, cercan, impiden movimiento, golpean, como le hicieron a Saqueo, o como le hicieron a los artistas que mencionamos anteriormente. Ellos hacen todas estas cosas, pero lo que no pueden es parar las sanciones que se realizan en muchos lugares y que desbordan su capacidad represiva, que desbordan su capacidad de estar donde quiera que reaccionen nuestros activistas, porque nuestros activistas son cada vez más en la calle de Cuba. Y quien ayer ellos creían que nada tenía que ver con oposición, con lucha no violenta, con reclamos de derechos y libertades, con protestas contra el hambre y la miseria, ya hoy se decidió. Ayer hablaba con una amiga o vecina, vieja vecina que ahora vive en La Habana y es fiscal, y me decía, yo decidí romper por completo, incluso me habían botado de mi centro de trabajo, porque no quería yo hacerle el juego cuando querían utilizarme para cosas indebidas, para reprimir, para violar derechos humanos. Y me dijo, me gustaría poder conversar, me gustaría que profundizásemos luego, eso fue ya medianoche, cuando ya habíamos comenzado nuestro ayuno, nuestra huelga de hambre, sobre las cosas que están pasando, porque de verdad Cuba necesita un cambio ya. Eso lo saben los fiscales, lo saben los abogados, lo saben los médicos, los ingenieros, los profesores, las enfermeras, los constructores, los campesinos, eso lo saben los choferes, todo. No hay un cubano que no sepa que Cuba necesita cambios urgente, ya, porque la situación es grave, es crítica y se agrava de día en día. Hasta los del Ministerio del Interior lo saben, aunque repriman, aún reprimiendo, saben que la verdad está de nuestra parte, que la mentira es precisamente lo que ellos defienden. Y cada vez más cubanos actúan sobre ese conocimiento, ¿no? Cada vez más cubanos
se atreven a enfrentarse al abuso policial. Cada vez más cubanos hacen como tu amiga, la fiscal, y dicen no, a ser cómplices de esa dictadura, a ser cómplices de los crímenes de lesa humanidad que cometen, que siguen cometiendo todos los días. Y esos agentes que tú tienes alrededor de tu casa, esas tropas especiales que están especializados en golpear y en asesinar al pueblo cubano, porque esa es su especialización, esos deberían saber que están a tiempo de parar, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, que la justificación de estar cumpliendo órdenes no es más una justificación cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Esos que están aterrorizando a tu familia en este momento, a tus niños que están ahí dentro de tu casa, todos esos deberían saber que están a tiempo de parar y que de no hacerlo también serán juzgados, también son cómplices de un régimen opresor que, como tú decías esta mañana, ya tiene preparadas sus casas en Italia, en Suiza y en cuanto lugar han podido, porque viven como millonarios y como millonarios también han preparado sus refugios en el mundo. Y esos que planean irse en algún momento o cuando ya la situación no lo aguante más, los van a dejar abandonados a todos, ¿no? A esos que ahora les sirven para reprimir al pueblo cubano, que les sirven para aterrorizar a tus niños dentro de tu casa en este momento, esos se van a quedar solos también. Así que están a tiempo de ponerse de parte, de ponerse de la parte que en realidad son, que es la parte del pueblo cubano, ¿no? Porque ellos también son pueblo cubano y deberían estar defendiendo lo que son y no a los criminales que llevan 60 años en el poder. La huelga de hambre de Kaylee y de la Mora es una huelga para salvar su vida, es una huelga para protegerse de esa prisión inhumana, de esa prisión tan terrorífica que está viviendo también, por ejemplo, Aymara Nieto en este momento, con golpizas, con celdas de castigo, con quién sabe cuántas vejaciones, con quién sabe cuántos actos represivos contra ella y contra su cuerpo. Kaylee está intentando salvar su vida y proteger su cuerpo. Las huelgas de hambre que se hacen dentro de prisión en Cuba por la libertad son huelgas que se hacen por la vida. Y nosotros no podemos menos que exigir la libertad inmediata de Kaylee, porque el responsable de la vida y de la seguridad de Kaylee y por tanto el culpable de que algo le pase a Kaylee dentro de prisión es Díaz-Canel y es Raúl Castro. Es directamente la cúpula del poder en Cuba, esos generales que se sientan en su conglomerado militar, conglomerado al fin, o sea, de empresas que están lucrando con los recursos del pueblo cubano y robándole a todos los cubanos. Esos son los culpables de que le ocurra algo a Kaylee y por tanto deben liberarla inmediatamente, la libertad para que ella, y por supuesto queremos también ver prueba de vida. Una muchacha que lleva más de 7 días en huelga de hambre, que hace 3 días supimos que además no está tomando agua. Esto es incompatible con la vida, así que queremos verla y queremos verla libre. Y la iniciativa de Free Kaylee es algo que todos los que nos están escuchando, todos los que están viendo esta directa en este momento están invitados a ser parte de esta iniciativa por la libertad inmediata de esta joven, de esta valiente joven cubana. José, has hablado de la represión contra Kaylee, has hablado de la represión contra Unpacu, de cuántas personas están detenidas. ¿Qué más nos puedes decir de esto? Y por favor, ¿qué nos puedes decir de lo que te está pasando a ti en este momento y qué está pasando en los alrededores de tu casa? Sí, mira, lo más importante es que a pesar del cerco policial, a pesar de que no dejan entrar, no han dejado entrar ni siquiera personas que vienen a alimentarse acá. Por supuesto, hoy no hay alimentos, hoy se suspendió toda elaboración de alimentos, pero a esas personas se les iba a dar una cantidad de dinero suficiente para que se alimentasen durante el día, se les iba a dar en la mañana. No le han dejado pasar, no le han dejado
llegar. Hemos tenido incluso que llamar a amigos y pedirle que nos presten un dinero para que se lo lleven a esa persona, porque son personas mayores, personas enfermas que necesitan alimentarse, y el régimen en su malignidad, de la malignidad esa que caracteriza a los oficiales de la policía política, ni siquiera reparan en que esas personas no son activistas, no le van a causar ningún problema, no van a participar del ayuno, no van a protestar, no van a hacer ninguna manifestación. Son ciudadanos enfermos, con necesidades, con hambre, con serios problemas, que vienen a buscar la ayuda que, gracias al apoyo de ustedes, los patriotas exiliados, conscientes de las necesidades internas, de las graves necesidades que padecen los cubanos aquí dentro, y de la cantidad de ancianitos y de personas enfermas que necesitan alimentarse. Y eso no les interesa, no les preocupa, y los miran. Miraron a una señora ahí mientras yo transmitía. Traté de hacerle zoom a la cámara lo suficiente. No les interesa el pueblo cubano, no les interesa el sufrimiento de la gente. Es brutal. Para nada. Es brutal. Para nada, para nada. Y a pesar de eso, seguimos mostrando precisamente nuestro verdadero sentir, nuestro real rostro, que ellos tratan de desfigurar, que aún en medio de la represión, aún cuando nos detienen, nos agreden, nos pueden asaltar y nos pueden robar, nuestra preocupación por los demás, por los más necesitados, está por encima, y hemos solucionado en la mayoría de los casos, ¿no? Gracias, amigos, que tenemos fuera del cerco, las necesidades alimenticias de estas personas durante el día. Y que todavía lo que queda de día, hasta las 12 de la noche, van a seguirle apareciendo al régimen en diferentes lugares, tanto en casi todos los municipios de la provincia de Santiago de Cuba, como en municipios de Guantánamo, y desde Guantánamo hasta Pinar del Río van a estarle apareciendo graffiti, pidiendo libertad para los presos políticos, pidiendo el fin de la represión, pidiendo la libertad de Keilee G y también de Aymara y de Giovanni Sánchez Valenciano, que son por estos días 3 de los presos que más represión vienen sufriendo, de que, es decir, atraviesan una situación más difícil y compleja. Así que la lucha continúa. Aquí no nos rendimos, como no se rinden ustedes tampoco en sus esfuerzos diarios en muchos sectores, ambientes, a nivel internacional, cuando se trata de la lucha por una Cuba libre, próspera, justa y democrática. Así es, así es. Hay muchas personas que te han escrito, nos están escribiendo, nos están viendo desde Irlanda, desde La Habana, Luis Torres y Grisel Valdivia, desde Santiago de Cuba también, desde La Coruña, en Galicia, José Manuel Batista, desde Pensilvania, desde Italia, desde Eslovaquia, Víctor Pérez, desde España, Yomari Crespo, Luis Ortiz, Grisel Valdivia desde West Palm Beach, muchos cubanos felicitándote por la medalla, dándonos ánimo a todos. Son muchos los cubanos que quieren ver el cambio de sistema. Este esfuerzo es de muchos, este esfuerzo es de todos, y los necesitamos a todos, porque sí, la soberbia de la dictadura es muy grande, pero la indignación y la necesidad y la voluntad de cambio del pueblo cubano lo es todavía más. Y también el poder para movilizar a esa comunidad internacional que también necesitamos en apoyo al pueblo cubano, ¿no? Esa comunidad internacional que puede usar el lenguaje de la fuerza contra los que usan la fuerza, contra los cuerpos de los cubanos, ¿no? Contra tus niños, contra Keilee, contra Aymara, contra tantos cubanos que lo único que han hecho es pedir libertad, que lo único que han hecho es atreverse a vivir en libertad en medio de esa prisión que es la dictadura cubana. Quiero volver a escuchar a Raudel que hace un canto a la vida de todos los cubanos, y esto es muy importante en este momento, porque nos tratan de gusanos, ¿no? Nos tratan de deshumanizar, tratan de vender una imagen que no es lo que somos, pero no solamente contra ti, José, ¿no? Que tanto descrédito has sufrido por parte de la dictadura, que tantas mentiras han inventado, ¿no? Es contra todo el pueblo cubano, es especialmente contra los que levantan su voz, ¿no? Es especialmente brutal contra los opositores, especialmente ensañado contra tu persona, pero el objetivo es hacer a todos los cubanos sentirse menos que personas, sentirse menos que seres humanos, y no lo somos. Las vidas cubanas también importan, importa tu vida, importa la vida de tu familia, importa la vida de todas las familias cubanas, de esas que no pudieron llegar a tu casa a poder almorzar el día de hoy, y por eso es tan importante
lo que nos recuerda Raudel, con que las vidas cubanas importan y las vamos a defender. Y la manera de defenderlas es defendiendo también la libertad para poder vivir en la manera que estimemos conveniente. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera escucharte con un mensaje final a todos los que están en este momento conectados. Por favor, José Daniel. Sí, dime tú primero si mi audio se escucha bien, porque yo perdí tu voz un poco mientras hablaba. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos. Sí, cómo no. Nuevamente darte las gracias por invitarme a tu espacio, a tu programa, que muchos es tu espacio. Fuera de Cuba, acá incluso luego lo reproducimos. No tienen conexión a internet, pues lo pasamos por Sapia, lo pasamos de teléfono a teléfono, de móvil a móvil, con lo movemos en memoria, porque la información es de tal importancia. La información es poder. A medida que el pueblo se informa, pues vamos, más preparados van a estar cientos, miles de cubanos para la lucha, para los reclamos de sus derechos y libertades, que son los derechos y libertades de todos, hoy pisoteados, conculcados. Así que un fuerte abrazo para todos los que nos han estado acompañando y que en la medida en que nos esforcemos por llevar información a los cubanos de dentro, que la mayor parte del tiempo no pueden ni tienen tiempo para informarse ni día para hacerlo, porque la lucha dentro de Cuba es una lucha permanente por la inmediata subsistencia. No olvido aquella frase, aquella palabra del arzobispo, entonces arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Melise Tío, cuando le decía al Papa Juan Pablo II, le presento un pueblo, ¿no?, que consume sus energías, su tiempo en la lucha diaria por la inmediata subsistencia. Hoy la subsistencia es tan difícil, conseguir la subsistencia es tan difícil que la mayoría consume sus energías precisamente buscando con qué alimenta a sus hijos, con qué alimenta a la familia. Por eso debemos esforzarnos al máximo posible y llevar información al vecino, al del lado, al del frente, al del CDR, al de vigilancia, incluso al que nos vigila, al que nos chivatea. A ese también hay que decirle, mira, esta es la verdad, esta es la realidad de por qué tú tienes hambre, por qué tú careces de lo elemental, de lo básico, por qué no tienes medicina, por qué se están desmayando personas mayores en las colas para comprar dipirona o antibióticos. ¿Por qué tantas personas están sufriendo padecimientos que son fruto de una pésima alimentación, de la desnutrición a que el régimen le obliga? Esta es la realidad y nada tiene que ver con el relato, con la mentira, con la manipulación del régimen. Por lo tanto, despierta, quítate la venda, que es hora ya. Es decir, informar, luchar todo el tiempo es ahí nuestra principal cuestión a tener en cuenta. Despertar a los que aún no han despertado y animar a los que ya van despertando o ya despertaron hace un tiempo y se puedan sentir desanimados en un momento dado y sin esperanza ante tanta represión, ante tanta pobreza, ante tanta miseria, ante tanta hambre. De desmayar nunca, cansarnos jamás, luchar todo el tiempo, esa es precisamente nuestra fórmula, la que le aconsejamos a todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Pongamos parte de nuestro esfuerzo diario en la lucha por la libertad de Cuba y la libertad va a ser un hecho. La vamos a tener, la vamos a disfrutar pronto. Gracias, Rosa. Gracias a ti, así es, la vamos a tener, ya queda menos para conseguirla y ya somos cada vez más cubanos los que nos unimos a este esfuerzo por lograr el cambio que todos queremos y todos necesitamos. Como decía mi papá, la noche no será eterna, ya viene amaneciendo, ya está amaneciendo. Muchas gracias a ti, muchas gracias, José, por ser el ejemplo para tantos cubanos, para toda una nación. Muchas gracias y nos vamos con las vidas cubanas, porque las vidas cubanas sí importan.